UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. El día de hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar sobre el Ice Pact y la ruta del Ártico. Como siempre, agradecidos con Omar, con el jefe Luis y con todo el equipo de UABC Radio por hacer posible este y todos los episodios de Diálogos sobre China y el mundo. Vamos a hablar sobre este Ice Pact, Jorge, International Cooperation for the Arctic Environment. ¿Y por qué se relaciona con la ruta del Ártico? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué China? ¿Por qué América Latina deben de estar atentos a este acuerdo de cooperación todavía en ciernes, podríamos decir? Sí, ¿verdad? muy nuevo. Se está gestando. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Qué estás viendo con este Ice Pact? Bueno, pues de entrada es un pacto que se promovió bajo la administración de Joe Biden en Estados Unidos, pues para tratar de contener, así lo decían en su momento, ¿no?, el expansionismo ruso y chino, pero ahora por el Ártico, ¿no? Uh-huh. Si no fuera suficiente acusarlos de expansionismo en otras latitudes, nos vamos a la parte más gélida del planeta y por ahí es donde se les acusa, porque incluso hay temas ahí medioambientales que vamos a mencionar que se evidencian, ¿no?, en este tipo de rutas marítimas, que se suman a aquel episodio, ¿te acuerdas que hablábamos de los choke points, ¿no? Claro. Los puntos de Sí, estrangulamiento, sí. que son estas rutas marítimas esenciales para el comercio mundial, ¿no, André? Y este en particular es bastante interesante porque Rusia lidera los esfuerzos, ¿verdad?, para abrir una ruta por la parte norte del planeta, lo que significaría ahorrar tiempo y dinero. Algo esencial para las empresas de transporte y las comercializadoras, ¿no? Así es. Están de alguna forma aprovechando el deshielo que está ocurriendo actualmente por todo el calentamiento global, Sí. ¿verdad? Y esto entonces está abriendo nuevas rutas comerciales, logísticas, ofreciendo alternativas para que se puedan movilizar las mercancías de un lado a otro. Entonces estamos ante un tema que mezcla logística, comercio, geopolítica, pero también medio ambiente, ¿verdad? Y Sí, cambio climático sobre todo. Definitivamente. Jorge, es un tema importantísimo, entonces, ante el que estamos, Jorge, Sí, porque para los próximos años. Esta dependencia de, vamos a decirlo así, de Occidente, de las mercancías que provienen del Oriente, hace que en el mundo existan estas rutas tan largas, ¿no?, de miles de kilómetros marítimos que se tienen que desplazar durante semanas los navíos que transportan estos contenedores repletos de mercancías, ¿no? Y pues con el afán de volver esto más eficiente, más rápido y que cueste menos, que es uno de los objetivos de casi cualquier empresa, ¿no? Pues estos dos gigantones, Rusia y China, han estado realizando maniobras muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, que también se da una controversia ahí, André, porque China se involucra en temas del Ártico cuando, pues, esencialmente y geográficamente no es un país en el Ártico, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Lo iremos platicando por ahí. Lo cierto es que, pues, creemos que este tema es interesante, que cada vez vamos a empezar a escuchar más de él. Y por tal motivo, pues, preparamos este episodio para dialogar un poco al respecto, ¿no? Así es, Jorge. Sí, es interesante que China está en estos temas, en estas discusiones, cuando no es un vecino cercano, ¿no? Bueno, sí es un vecino cercano, pero no es una Rusia, un Estados Unidos, sí, ¿no? sí. Que tiene una zona de influencia natural. Y también lo han tratado de sumar a la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿verdad? Así como
definiendo una nueva ruta del Ártico. La ruta del Ártico. La ruta del Ártico tal cual. Ahorita hablaremos de eso desde la perspectiva china, cuando eso, según yo, no existe, ¿no? Cuando uno revisa la ruta de la seda histórica, ¿no? De Marco Polo, que une Eurasia. Y bueno, sí, el galeón de Manila, que viene desde Filipinas, desde Cantón al puerto de Acapulco, o más abajo en América Latina, pues obviamente no existe una ruta así, pero ellos como que la están inventando ahorita para hacer comercio aquí, tener influencia. Obviamente esto es geopolítica, pero bueno, estamos ante un tema de enorme trascendencia, de zonas de influencia internacional, ¿verdad? Sí, Donde Estados sí. Unidos está queriendo resguardar su zona natural, geográfica, pero Rusia, acompañada por China, también están haciendo lo propio desde hace algunos años. Justo en el episodio pasado, donde charlamos sobre esta cumbre de Alaska 2025, ¿no? Ah, sí. Y que resaltábamos el por qué se decidió ese lugar en particular para ambas naciones, ¿no? Seguro. Aquí debe de haber varias explicaciones, Jorge, porque es una zona con recursos naturales, ¿verdad? Sí. Es una zona que tiene recursos naturales difíciles de explotar por las propias condiciones que tiene el Ártico, pero hay petróleo, hay gas licuado, hay hierro, hay tierras raras, diamantes, allá en el Ártico. Entonces es una zona muy rica en recursos naturales. Y además, en términos estratégicos, pues también ofrece esa posibilidad de abrir nuevas rutas, ¿no? Pero eso tiene implicaciones medioambientales que hay que comentar. ¿Cómo ves, Jorge, esta parte estratégica del Ártico? Sin duda es una región que cada vez cobra mayor relevancia, André, debido a que para el ser humano se vuelve un poco más accesible, diríamos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, el daño medioambiental que le estamos causando a nuestro planeta ha hecho que las temperaturas aumenten, ¿verdad? Uh-huh. Medio grado, 1 grado a nivel mundial, y para el medio ambiente es muchísimo. Entonces, estos aumentos de la temperatura por ese fenómeno llamado calentamiento global, por un lado, y esto también hay que mencionarlo, ¿no? El avance de la tecnología utilizada en particular para construir estos navíos tan impresionantes, ¿no? Uh-huh. Con incluso capacidades para movilizarse utilizando otro tipo ya de energías, ya dejando un poco de lado el diésel tradicional que se utilizaba para ello, se han combinado para empezar a abrir una brecha, diríamos coloquialmente, en la parte norte del planeta y poder comunicar a Asia con Europa por una ruta mucho más corta, ¿no? Para esto siempre es recomendable consultar mapas que te ayudan a ubicar perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Y bueno, a aquellos que nos escuchan, pues les sugerimos eso, ¿no? Ahora, hay que resaltar, Andrei, que son 8 los países que tienen o que comparten este territorio del Ártico, ¿no? Uh-huh. Es Canadá, Dinamarca a través de lo que es Groenlandia, Uh-huh. que ya en su momento recordarás en aquel episodio donde explorábamos los grandes temas para la administración de Trump, en esta versión Trump 2.0, sí, resaltábamos el por qué el tema de Groenlandia era tan importante, ¿no? Lo quería comprar, ¿no? Quería comprar el territorio. Sí, o adueñarse de él, ¿no? Uh-huh. Él ha dicho que si no es por la buena, es por la mala. Uh-huh. Pero aquí ya volvemos a observar, ¿no? Cómo en este tema del Ártico, Groenlandia es una pieza fundamental. Sí. ¿Sí? Está el caso de Finlandia, Islandia, Noruega, países del norte de Europa o nórdicos, ¿verdad? Uh-huh. Rusia, Suecia y Estados Unidos. Uh-huh. Y estos 8 conforman el Consejo del Ártico, Uh-huh. que es el principal foro intergubernamental para discutir y coordinar políticas relacionadas al Ártico y todos sus desafíos. Entonces, por un lado tenemos a estos 8, que históricamente han sido los países que pues discuten y se reúnen de vez en cuando para hablar al respecto. Uh-huh. Y por otro tenemos a la emergente China, ¿verdad? Uh-huh. Levantando la mano y diciendo,
si bien nosotros no tenemos colindancia con el Ártico, nos sentimos una nación casi del Ártico. Ujú. Y ahí diseñan Ujú. toda Ya. una estrategia, Ajá. ¿no? Que existe incluso en estos libros blancos, Sí, sí, ¿verdad? En donde plasman el por qué es importante para ellos este tema, ¿no? sí. Ujú. Que es así como geográficamente cualquiera se estaría rascando la cabeza y diciendo cómo que China se dice ser casi del Ártico, ¿no? Ujú. Ya. Ahí está, ¿no? Quizás esa vecindad con Siberia, con Rusia, ¿no? Le da ahí para sentirse de esa parte de la geografía. Jorge, entonces estamos con un grupo de 8 países distintos, ¿no? Podríamos decir el norte de América, ¿no? Sí, Diciendo o señalando que son Canadá y Estados Unidos, excluyendo a México, y estos países nórdicos, más Rusia, ¿no? Un cóctel interesante, ¿no? Para discutir y coordinar todas estas políticas. Pero más allá de este Consejo Intergubernamental, Jorge, el ICE Pact, ¿qué objetivos tiene? ¿Para qué se ha anunciado esto? ¿Lo firmaron los 8 países o quiénes estarán allí pues participando en estos objetivos diversos, ¿no? Que tienen que ver con temas ambientales, pero también logísticos, de contención, hay que decirlo, ¿no? sí, De Rusia, de China, por definitivamente. todas las tensiones que hay con esos gigantes. ¿Cómo la ves, No, Jorge? este pacto no se firma por los 8. Eso Ujú. es importante destacarlo, ¿no? Aquí vamos a encontrar un liderazgo notorio de Estados Unidos Ujú. que bajo la administración de Joe Biden impulsa a través de una reunión trilateral Ujú. entre Canadá, Finlandia y Estados Unidos la firma de este pacto Ujú. del hielo, podríamos traducirlo Ujú. literal en español, ¿no? O el Ice Pact, como tú lo has mencionado. Apenas se firmó hace un año prácticamente, André, y Ujú. estamos hablando de julio del 2024. Ujú. Y este pacto como tal tocaba este apartado como de superficial, ¿no? Siempre hablar de cooperación y el medio ambiente y demás. Que bueno, el trasfondo, por lo menos yo así lo percibo, es que fue un pacto con la finalidad de contener los esfuerzos y competir también en cuanto a la implementación de navíos capaces de navegar por esas aguas desde la óptica norteamericana, Ujú. canadiense y finlandesa, aquellos dos que son vistos como pues dos superpotencias que en distintos tópicos que ya poco a poco hemos venido aquí mencionando en otros episodios, pues como que les hacen ruido, ¿no? A estas otras naciones que son por un lado Rusia y por otro lado China. Entonces, prácticamente es un proyecto que busca impulsar bajo el liderazgo estadounidense también el navegar por estas aguas y el utilizarlas y explotarlas para pues, sus propios fines, ¿no? Incluso se habla de fortalecer y desplegar un número mayor de soldados estadounidenses en la parte del Ártico, lo Ujú. cual no es un tema menor. Que digo, esto es histórico, ¿no? Hay que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial para encontrar que precisamente hubo por ahí enfrentamientos en esas partes tan gélidas del planeta como parte de todo este escenario belicoso que se vivió en la década de los 40, ¿no? Entonces, en pocas palabras, este pacto del hielo pues busca la cooperación en medio ambiente, en desarrollo sostenible y la seguridad marítima. Ahí creo que está el punto Ahí quizás más está. importante, Jorge, ¿verdad? Seguramente sí. Sí, porque hay Sí, muchos sí, sí. objetivos. Si uno lee el pacto, está en internet, lo pueden revisar. Es un memorándum de entendimiento, ¿verdad? Que han firmado entonces estos 3 Sí, países, Canadá, Estados Unidos y Finlandia. Finlandia. Y también se lee como que están abiertos a que otros países se sumen, ¿verdad? Me Claro. imagino que van a ser de estos 8, quizás pues 7, ¿no? Estarán invitados de los que no se han sumado, sobre todo, lógicamente. Entonces plantean muchos objetivos, ¿no? O son como unos 10 aproximadamente, pero creo que ese es uno de los más importantes, ¿no? El tema de la defensa, del orden Sí. internacional, de Sí, contener sí, sí, sí. a Rusia, China, estratégicamente de esa zona, pero enlistan varios, ¿no? Que tienen que ver con temas medioambientales, intercambio técnico e industrial,
apertura a aliados, ese es el que me refería, ¿no? Y mercados que están abiertos a que otros actores se sumen que colindan con esa zona, investigación, desarrollo, innovación, cooperación industrial estratégica, gobernanza y expansión futura. Ahí está entonces un montón de objetivos, pero creo que el tema de la seguridad y de la contención y de guardar el orden o desorden internacional, como tú lo has llamado antes, ahí está el tema, ¿no? Esta reconfiguración que está habiendo, se está moviendo en esta parte del Ártico, Jorge. Incluso si nos damos cuenta, salvo Islandia, ¿verdad? Porque hay que recordar que Finlandia y Suecia acaban de ser aceptados en la OTAN. Uh-huh. El resto de los 8 miembros de este Consejo del Ártico son miembros de la OTAN. Uh-huh. Hasta donde yo recuerdo, Islandia no lo es. Uh-huh. Pero el resto sí. Entonces, también por ahí te da a entender, Uh-huh, ¿verdad? Que esta organización que se crea hace ya varias décadas para contener precisamente en aquel tiempo a la Unión Soviética, pues puede ser como que un espejo de lo que a través del Pacto del Hielo, ¿verdad? Busque de una manera ya más moderna Estados Unidos crear, ¿no? Una especie de asociación de países con colindancia con el Ártico para pues contener ahora ya no a la Unión Soviética, sino a rusos y chinos, ¿no? Así es. Aquí hay una nota de The Guardian, este medio de comunicación inglés. Inglés, exactamente. Estados Unidos, Canadá y Finlandia firman un pacto de hielo para proyectar influencia en la región del Ártico. La asociación podría producir hasta 90 barcos rompehielos, que es esa tecnología que comentabas a su momento, para contrarrestar las incursiones rusas y chinas en la región. Y luego hay una nota y un ensayo fotográfico que han hecho muy interesante. Guerra Fría gélida, los militares intervienen mientras el hielo del Ártico se retira. Hay un archivo fotográfico interesante para ver cómo se está desapareciendo el hielo, pero están apareciendo estas actividades militares, Jorge. Entonces, muchos objetivos, pero quizás el más importante sea el de la seguridad, el de la contención de China y de Rusia. Han firmado este entendimiento trilateral, Canadá, Finlandia y Estados Unidos. ¿Cómo ves tú entonces? ¿Es una preocupación medioambiental o un instrumento para legitimar sus siendo objetivos sinceros, geopolíticos? Dejando de lado lo políticamente correcto, creo yo que esto tiene un trasfondo geopolítico militar, ¿verdad? Ahora bien, aquí, Andrei, cabe cuestionarnos debido a la coyuntura que vivió Estados Unidos en noviembre del año pasado, ¿no? ¿Cuál sería el futuro del ICE-Pact en la actual administración encabezada por Donald Trump, ¿no? ¿Se va a dar continuidad? Si te das cuenta, más allá del tema de Groenlandia, Trump no trae, o por lo menos no se escucha, ¿verdad? Que este tema lo traiga él ahí presente. No sé si sea primero dar el paso, ¿verdad? Inmediato, que sería hacerme de un pedazo de tierra mayor en esa región, que sería Groenlandia, causando, por otro lado, una tensión con otro miembro de la OTAN, como lo es Dinamarca, y ya después, entonces, trazar un proyecto de mediano y largo plazo para tratar de hacerle frente a esto, o de plano, al haber sido un pacto negociado y firmado bajo la administración demócrata, para él ya no le tenga importancia, ¿no? Ya, sí, o lo quiera reformular de alguna manera, ¿no? Que se distancie de cómo lo plantearon los demócratas, ¿no? En este caso el gobierno de Biden. Bueno, ya veremos, Jorge, qué sucede, ¿no? Pero lo que comentabas al inicio, definitivamente no debe de ser casualidad de esta reunión, ¿no? ¿Dónde se da? En Alaska, ¿no? En esta parte gélida que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, es una zona estratégica y estoy seguro que Trump lo entiende, lo reconoce, pero bueno, ya veremos cómo él define, ¿no? Estas relaciones, este acuerdo. Por lo pronto tendríamos que revisar el memorándum, qué vigencia tiene, para ver hasta dónde llegaría en tiempo y esas posibilidades que luego tienen de renovarlo, ¿verdad? Pero bueno, entendemos que ahorita en adelante seguirán estos 3 países, pero el liderazgo de Estados Unidos, lo que tú dices es que se ha apagado un poquito, ¿verdad? Entonces,
en este tema en particular. Sí. ¿Sí? Por lo Ujú. pronto yo no he leído o escuchado que haya un tema de continuidad al pacto. Ujú. Es lo que me llama la atención. Y ahorita lo que se han enfocado en esa región Ujú. es en el tema Groenlandia, ¿no? Ya. Y por ahí Ujú. incluso han desatado ciertas controversias en su relación con el país del que depende Groenlandia, que es un país europeo del Ujú. norte de Europa como Dinamarca, ¿no? Ujú. Ahí está entonces, Jorge. Y bueno, esta ruta del Ártico que, bueno, traza, ¿no? Obviamente una ruta que tiene que ver con este Ice Pact es importante, ¿no? Está acortando distancias y es una alternativa a este otro choke point que ya hemos comentado en el canal de Suez, ¿verdad? Sí. Es una ruta más corta, ¿no? Mientras que la otra, la tradicional, por así llamarla, ¿no? Que cruza el canal de Suez, tiene una distancia aproximada de 20,000 kilómetros. Esta otra tiene una distancia aproximada de 13,000 kilómetros. Entonces, en Es tiempo, en distancia, es muchísima muchísimo. diferencia, ¿no? Sí, así es. Ahora, ahí no nada más hablamos, bueno, en este esquema que traemos, que bueno, la gente obviamente no lo puede observar, pero vamos a tratar de ser lo más claros posible en nuestra explicación. El ejemplo corre en una ruta de Japón Ujú, y Shanghai, ¿verdad? ujú, O el propio puerto de Vladivostok, ujú, que ha cobrado relevancia recientemente, precisamente, digo, no recientemente, es un puerto estratégico para lo que fue incluso la Unión Soviética en aquel tema de la Segunda Guerra Mundial, pero ujú, me refiero recientemente porque debido a esta ruta del Ártico, el puerto se vuelve estratégico para envíos desde ahí de mercancías con destino a Europa, ¿no? ujú, Entonces, en este esquema, el ejemplo es recorrer de Shanghai, Vladivostok o Tokio hacia Europa, ujú. ¿verdad? Así es. En una distancia que por lo menos de Tokio a Hamburgo, más o menos representa 13,000 kilómetros, únicamente cruzando el estrecho de Bering, Ujú, ¿verdad? La otra ruta que iría de los mismos lugares, Shanghai y Tokio principalmente, hacia lo que es el puerto de Rotterdam o el Hamburgo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de cruzar 3 choke points, ¿no? ujú. A ver. Primero el estrecho de Malaca, que Ujú, es ya lo dijimos en su momento, el más utilizado ujú, en el comercio internacional. Y luego cruzarías el estrecho de Bab el-Mandeb, acá en lo que es el Mar Rojo, ujú. ¿verdad? Para subir a lo que tú atinadamente explicabas hace un momento, el famoso Canal de Suez, Ujú. que ya lo hemos experimentado recientemente. ¿Te acuerdas Sí. aquel barco que se quedó ahí Ujú. encallado, ¿no? Y Claro. provocó todo un problema logístico, ¿no? Ujú, A nivel mundial. Y ya luego saliendo al mar Mediterráneo, ¿verdad? Los barcos se desplazan a los puertos marítimos más importantes de Europa para distribuir las mercancías, ¿no? Entonces, si ustedes observan esta otra ruta de 20,000 kilómetros aproximadamente versus la de 13,000, pues bueno, claro. hay dinero y tiempo Sí, en ahorro está muy, muy evidente, ¿no? claro. Y por lo tanto, Jorge, se vuelve una ruta importantísima para China, para Japón, para Rusia, por esta facilidad que le permite, ¿verdad? Sí, Sobre sí, todo, sí. diría, ¿no? Y obviamente los puertos europeos también se beneficiarían y allí me parece que hay una importancia estratégica para México, ¿no? Porque mientras estas rutas se están creando, que está haciendo México y otros países de América Latina, para ser más competitivos en sus puertos, las rutas, ¿no? Que plantean, que tanto nos estaríamos conectando con estas dinámicas, nuevas Tenemos dinámicas, pendiente ¿no? por ahí hablar, ¿te acuerdas de este Shanghái. proyecto de Chancay, Ujú, el tren sí, bioceánico y también de cómo va el proyecto mexicano, ujú, ¿verdad? claro. Pues yo creo que aquí los países de Latinoamérica bastante lentos, ¿no, André? En este tema. Sí, 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 como en muchos otros, ¿no? Que revisamos aquí nos damos cuenta, ¿no? Que estos países están, pero sí, 2 o 3 pasos adelante, abriendo nuevas rutas, pensando en
generar estas posibilidades, mientras que aquí quién sabe, ¿no? Cómo vayan esos proyectos. Hay que comentarlos, hay que estudiarlos. Jorge, sin lugar a dudas, entonces tiene muchísimo potencial esta ruta Sí, comercial, definitivamente. ¿verdad? En tiempo y dinero implicaría enormes ahorros, Jorge, para las empresas logísticas y empresas multinacionales en general, ¿no? Esto requiere obviamente proyectos de infraestructura, crear nuevos puertos o modernizar Sí, y rompehielos, ¿no? Lo que decíamos también al principio. ¿Cómo sí. ves esto en términos de riesgos, Jorge? Bueno, el Ujú. riesgo más notorio que sale aquí a relucir, pues es el riesgo medioambiental, ¿no? Sí. ¿Qué está sucediendo? Que debido a esto que platicábamos hace un momento del calentamiento global, el deshielo se vuelve una situación que pues prácticamente es inevitable, ¿no? Ahora, a su vez, las capas de hielo que rompen los rompehielos Ujú. para Abrir. transitar, Ujú. ¿verdad? Para abrir, pues también tienen una función, ¿no? Ujú. O sea, se puede leer ahí por parte de los expertos que el hielo sobre el agua sirve como una especie de espejo para los rayos solares, ¿no? Entonces Ujú. evitas que la temperatura del agua aumente Ya. al evitar por el grosor del mismo hielo que está encima del agua, pues que la luz solar la traspase, ¿no? Entonces, cuando tú vas con un gigantón, un barcote, ¿verdad? Ujú. Rompiendo estos espejos que estás provocando, pues que entonces el agua del Ártico aumente su temperatura, Ujú. provocando un desastre ecológico debido a que todas las especies de flora y fauna que allí habitan, Ujú. pues viven Sí. con una temperatura del agua idónea para sus condiciones de sobrevivencia, ¿no? Ujú. Entonces, al aumentar la temperatura del agua, pues se corre el riesgo de que toda esa flora y fauna sufra Ujú. las Sí. consecuencias de esto. Se afecten naturalmente. Jorge, bueno, otro riesgo pudiera ser, además de este que es sin duda el más importante, los costos logísticos, ¿no? Esta competitividad que se daría si el proyecto se lleva a cabo como se planea, ¿no? De abrir estas rutas y de que sea una alternativa real frente a la otra, pues tendría un riesgo, ¿no? Para otros países. ¿Cómo la ves tú? Para otras Sin rutas duda. comerciales, otros puertos, ¿cómo ves Sí, sin esos duda. riesgos? Imagínate todo. Yo creo que por tal motivo los proyectos de infraestructura que va promoviendo la franja y la ruta Ujú. van siendo como que muy bien definidos, ¿no? Ujú. Porque tal vez en el mediano plazo los chinos ya estén observando que esta ruta va a ser mucho más transitable que las demás. Ujú. Ya. Entonces, ¿para qué enfocarte a infraestructura portuaria o ampliar el canal de Suez, por ejemplo, Ujú. ¿no? Sí, Si lo vas a desechar. ¿O sí, sí. para qué, digo, geoestratégicamente, el propio país de Djibouti tiene una base Ujú. militar china, Sí. como de otros países Ujú. importantes, ¿no? Pero tampoco ya sería tan relevante, creo yo, Ujú. debido a que una porción del comercio internacional se movería ahora por el Ártico Claro. y ya no por estas rutas tradicionales, ¿no? Ujú. Así es, Jorge. Y bueno, también otro riesgo por ahí que se lee es las disputas por la soberanía, ¿no? Que ya se están dando, ¿no? Sí, Desde hace algunos meses se escucha, pues, este discurso neoimperialista, ¿no? Por parte de Estados Unidos de querer apropiarse de esta zona o comprarla o, como decías hace un momento, ¿no? Por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado que puede desatar conflictos y situaciones lamentables, ¿no? Diplomáticas. Esperemos que todo se quede en la diplomacia, pero es un riesgo también que está ahí ya abierto, ¿no? Podríamos decir, Jorge. ¿Cómo sí, ves? definitivamente. Ujú. Bien, y bueno, Rusia es una potencia rompehielos. Tenemos aquí que hay una tecnología quizás la más avanzada del mundo, ¿no? Que se mueven por energía nuclear, lo que comentabas al Así inicio es. del episodio. La empresa rusa Atomflot es la responsable del manejo de los mismos, quienes presentaron en marzo de 2025 un rompehielos atómico
lo que da un total de 8 rompehielos atómicos, según informó el director general de la corporación nuclear rusa, Rosatom, Alexei Likhachov. Bueno, quizás llevan la delantera los rusos con esta tecnología, Jorge, Sí, y eso Estados es, Unidos sin duda. y Canadá lo están viendo y se están apresurando para generarlo. ¿Cómo ves? En el ¿Cómo va esa propio carrera? IcePact se Ujú. habla de un número aproximado de rompehielos que van a lograr construir Ujú, los 3 firmantes. El pequeño gran detalle es que pues, los rusos ya los tienen, ujú, ¿sí? Estamos hablando de la flota más grande en el mundo de rompehielos y utilizando ya otro tipo de energía, lo que los hace más eficientes y poderosos, ujú, como lo es esta pequeña flota de navíos desplazados por energía atómica ujú, o los más nuevos desplazados por energía nuclear. ujú. Entonces esto incluso los hace más eficientes Claro. en cuanto al tema energético se Ujú, refiere, lo que sin duda nos pone, ¿verdad? Pone en el reflector mundial a Rusia como el mayor productor de rompehielos en el mundo y el país que cuenta con la mejor y la más avanzada flotilla de los mismos, ¿no? ujú. Y eso nos debe ayudar a nosotros a relacionar, ¿verdad? Que el IcePact pues no fue en vano y de ahí la preocupación, yo creo que un poco tarde ya, pero Sí. bueno, nunca es tarde tal vez en estos temas, ¿no? Ujú, La llegada a esta ruta por parte de una superpotencia como Estados Unidos, tratando de acelerar la inversión en este tipo de navíos ujú. para ponerlos a circular también y pues vigilar lo que ocurre ahí, ¿no? Ujú. En esa ruta, en esas aguas tan frías. Claro. La nota de The Guardian dice que la asociación podría producir hasta 90 barcos rompehielos. Podría producir, ¿no? Pero Sí, no. ahorita Rusia ya tiene la mitad de esos, ¿no? Y Sí, seguramente en los solo próximos ellos. años seguirán produciendo, China está innovando. haciendo lo propio también ya, También, ¿eh? ya, no lo dudo. No lo dudo, Jorge. China está haciendo lo Ujú, propio. Obviamente no llega a tener la capacidad en la actualidad de ujú. navíos que tiene Rusia, pero sabemos de las capacidades de producción Claro, con las que cuenta China, ¿no? claro. Y teniendo como aliado a Rusia y con una posibilidad de hacer transferencia de El conocimiento, know-how, sí, imagínate ahí entre ¿no? vecinos. Aceleran este proceso de producción, de innovación a través de la energía, ¿verdad? Entonces, bueno. Por eso es importante, André, de nuevo Ujú, resaltar esta alianza estratégica de la que tanto se habla, ¿no? ujú, Por ahí leía yo hace poco que tal vez no era tan... Y no lo leí, lo escuché, ya lo recordé. Lo ujú, escuché en un podcast que sigo sobre estos temas. Y ahí los que analizaban el tema decían, cuando dos personas se la pasan hablando de que su relación es la mejor, la mejor, la mejor, como que evidencian que tal vez no lo es, ¿no? Decían ellos. ujú, Ese es como que su planteamiento. Y este ejemplo lo llevaban al caso de Rusia y China, ¿no? Dicen, ujú. estos dos se la pasan, ¿verdad? Halagándose uno al otro e invitándose y participando y demás, pero tal vez su relación, porque digo, sustentaban su opinión con hechos que han ocurrido en la historia, ¿verdad? En donde las dos naciones que son vecinas, pues no han tenido las mejores relaciones Ujú, y como que trataban de demeritar un poco ujú, esta alianza estratégica que tú y yo hemos hablado ya en reiteradas ocasiones. ujú, Yo creo lo contrario. Yo ujú, creo que en este escenario de la ruta del Ártico, de nuevo se evidencian estas relaciones, ¿verdad? ujú, De decidir entrarle, o por lo menos acá China sumarse a lo ujú, que ya lleva avanzado Rusia, ujú. y seguramente sus capacidades se van a ver mejoradas sustancialmente en cuanto al número de rompehielos se refiere, y sobre todo a empezar ya a trazar, ¿verdad? Y hacer realidad esta ruta de la seda del Ártico, ¿no?
Así es, Jorge. Entonces es un tema controvertido, ¿no? La participación activa de China en este lugar, porque recordemos que esa ruta de la seda histórica pues se dio en un contexto pues del siglo XIII, ¿no? Con Marco Polo uniendo al Imperio Chino o comerciando con él y haciendo una ruta que antes no existía, que conecta Eurasia, pero que no existe, ¿no? No existió esta ruta, ¿no? Entonces, lo que hizo Xi Jinping en 2013 fue retomar ese evento histórico importantísimo para la globalización y para el comercio y el intercambio de ideas y de religiosas, culturales, etcétera. Lo retoma y en 2013 lo presenta al mundo como una posibilidad de cooperación para conectar a China con todos los continentes del mundo, con los 5 continentes, a través de la construcción de infraestructura. China pone dinero, hay que firmar un memorándum de entendimiento, pero ahora vemos esta ruta del Ártico como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Entonces, no es parte del evento histórico, pero ellos están... Yo no he leído mucho, la verdad, sobre cómo lo están justificando, ¿no? Pero me parece difícil, ¿no? El enterarse, aunque creo que va mucho por esta alianza estratégica, ¿no? Si el aliado estratégico está ahí y ellos están cooperando desde hace décadas, pues creo que es un tema casi orgánico, ¿no? Que se va a ir dando, ¿no? Y más con una China que ahorita es muy estratégica. ¿Tú cómo ves esta participación, Jorge, de China con sus empresas, con sus proyectos de infraestructura, con este nuevo concepto de la ruta polar de la seda? Cualquier cosa que eso signifique, ¿no? En la actualidad. ¿Cómo la ves, Jorge? Yo la veo muy interesante. En mi lógica, pues no logro justificar su participación de acuerdo a la colindancia. Mas, sin embargo, entiendo perfectamente que busca el gobierno chino con su participación aquí, ¿no? Sin duda, al ser el proveedor mundial por excelencia, China tiene que expandir sus horizontes, sus rutas, sus formas de transportar y de acercar la mercancía a regiones con alto poder de consumo, como lo es la parte occidental de Europa y la parte de Norteamérica. Entonces, aquí, además, yo observo, porque no hay que perder de vista que China hoy posee el número de navíos militares más grande del mundo, la flota naval más grande, superando a la de Estados Unidos, que se convirtió en la fuerza más importante, ¿no? Y por ahí, aquellos pensadores sobre geopolítica, Andrei, siempre hacían referencia, ¿te acuerdas? A cuando un país aspira a ser líder y protagonista en el mundo, debe de contar con una fuerza naval fuerte, grande, y yo creo que trayendo todas esas ideas de aquellos padres fundadores de la geopolítica, a la actualidad observo y entiendo entonces el por qué China se involucra en un proyecto de esta naturaleza, incluso diseñando toda una estrategia a través de esta información que difunden, ¿verdad? Estos planes que dan a conocerle al mundo, especializándose en explotar todo lo relacionado a esta posible ruta que les va a ayudar a abaratar y a acercar sus mercancías en menor tiempo, ¿no? Lo cual es fundamental para ellos. Entonces, yo creo aquí que en el mediano plazo observaremos cómo China se convierta, sin lugar a dudas, en el segundo actor más importante de esta ruta del Ártico. Qué fuertes pronósticos haces, Jorge. Ya veremos si se cumple eso. A mí me parece también interesantísimo porque cómo lo está planteando Estados Unidos, Canadá y Finlandia, quizás es como una zona privada, ¿no? Es donde ellos van a controlar qué rutas se van a crear, ¿no? Van a cooperar para crear su tecnología rompehielo, etcétera, ¿no? Pero ellos, todo será entre ellos 3, ¿no? Y los que se sumen de esos 8 que tienen colindancia donde no está China, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado, lo que hace China con la ruta de la seda
y también con este tema de la ruta del Ártico es decirle al mundo, esto es público, ¿no? O sea, quien quiera pasar por aquí, pásele, ¿no? Entonces es un contraste que siempre intenta hacer China frente a Estados Unidos, ¿no? Mientras Estados Unidos se maneja unilateral, lo hemos dicho antes, China trata de abrir estos espacios multilaterales y con esto de la ruta del Ártico también me parece que está generando un contraste con Estados Unidos porque la forma en la que lo plantea es totalmente distinto y eso pues obviamente va a generar enormes tensiones, ¿no? Al decir, a ver, tú que tienes que venir aquí a decir que por aquí pase cualquier barco o nave de cualquier tipo, ¿no? Militar, etcétera. Entonces es un tema en donde también, más allá de esto que tú dices que definitivamente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? China, al ser una potencia manufacturera, de comercio, de exportación, una ruta como esta le beneficiaría muchísimo a todos sus puertos y empresas, pero también están los recursos naturales, ¿no? Que están allí. Tierras raras, gas, petróleo. Que no es un tema menor. Claro que no. Entonces también creo que por ahí debe de haber intenciones estratégicas que se tienen que ahí aclarar entre todos estos participantes, ¿no? Donde China está entrando ahí a la discusión y va a generar un debate no nada más por esto que no hace mucho sentido geográfico, sino también por los impactos medioambientales que va a tener en los próximos años, ¿verdad? Esto de abrir rutas y todas las implicaciones que tú decías para la flora, fauna de ese lugar, pues definitivamente la participación de China con sus propuestas va a generar un mayor debate con ambientalistas y con otro tipo de organizaciones, ¿no? Y perspectivas que hay. Que nunca han estado exentos de esto. Claro. ¿no? Sí. Por ahí en las sesiones de estos foros internacionales en los que nos ha tocado participar, ¿no? Uh-huh. Organizados por el Sechimex, uh-huh. Pues tú escuchas a los ambientalistas siempre poner el dedo en la llaga con justa razón, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, por más innovación, tecnología y dinero que tengamos, si no tenemos un planeta donde vivir, pues esto no sirve de nada, ¿no? Sí. Entonces yo creo sin duda que es un tema controversial y por tal motivo a la vez es un tema indispensable ya, ¿verdad? Ojalá nuestros alumnos ahí en sus clases de logística, de comercio, estén ya estudiando esto, ¿no? Es un tema interesante. Tal vez en nuestra posición geográfica no nos impacte todavía tanto. Mas, sin embargo, no significa que no debamos de conocerlas, de entenderlas. Y bueno, hay ejemplos muy notorios, ¿no, André? De cómo las distancias se reducen considerablemente debido al uso de este tipo de ruta, ¿verdad? De la ruta del Ártico. Y en tiempo se habla de una reducción de hasta entre 10 y 12 días, lo cual es un montón. Muchísimo, sí. Incluso, fíjate, hay un sitio, revisando información para este episodio, ahí rápidamente, hay un sitio que se llama Arctic Russia, que te ofrecen la posibilidad de contratar estos trayectos como turista. Carísimos, ¿no? 30,000 y 40,000 dólares, algo así, por persona. Pero te ofrecen la posibilidad, ¿no? De, en lugar de subirte a un crucero por el Caribe, pues que te subas a un crucero por la ruta del Ártico, ¿no? También debe ser impresionante. No sé qué tan atractivo sea. Es impresionante ahí ver el hielo y esa flora, fauna, ¿no? Sí. Pero fíjate ya cómo incluso turísticamente hablando lo comercian ya. Ya, o sea, lo están explotando. Aquí va la explotación. Como lo hemos hecho los seres humanos en el planeta, ¿no? Sí. A veces desbordada, diría yo, y por lo tanto causante de tantos problemas que estamos padeciendo como sociedades modernas, ¿no? Así es. Entonces, esas discusiones seguirán, el debate, no solamente de la participación china, sino de todos estos planes que tiene tanto Rusia, Estados Unidos, como líderes, ¿no? En estos dos polos, va a generar enormes tensiones entre ellos, pero también con otros actores que están preocupados por lo que pase allá en el Polo Norte. Bueno, este tema, Jorge, tiene implicaciones
en un contexto muy complejo, ¿no? De confrontación entre Estados Unidos, China, Rusia, y también de cooperación, ¿no? Entre Rusia con Estados Unidos, Rusia con China. Es un tema muy interesante que hay que seguir, como tú decías, en las próximas clases que tengamos, ¿no? Hay que abordarlo porque definitivamente va a impactar a México directa o indirectamente, ¿no? Abriendo nuevas rutas comerciales. El comercio seguramente, si esta ruta se abre, se va a movilizar de una forma distinta y desde México y América Latina tendríamos que estar preparados, ¿no? Entonces, ya para cerrar, Jorge, ¿tú cómo ves? Entonces, este ICEPAC lo que busca es una cooperación entre estos actores, 3 o 7 u 8, pero al mismo tiempo otros actores están buscando hacer una cooperación de su parte, por lo tanto va a generar tensiones, cooperación. ¿Cómo ves? ¿Va a garantizar la paz, la cooperación o vamos a movernos a una zona de conflicto más intensa? Garantizar la paz viniendo de quien lo propone es difícil de esperarlo, ¿no? Lo que sí creo es que el pacto se firmó, se promovió y se firmó para contener a aquellos dos, ¿sí? A las otras dos superpotencias. No es el único escenario en el que se viven estas escaramuzas o se dan, ¿no? Prácticamente en cualquier tema están ahí, ¿verdad? Sí. Con estos roces, con estas tensiones. Yo creo que ahorita ya es un poco tarde, aunque nunca es tarde. Digo, esto es medio redundante, pero no lo es, ¿no? Y lo que sí estoy convencido es que China explotará esta ruta a más no poder. ¿Sí? Comercialmente, China es muy superior a la propia Rusia. Sí. Entonces, yo creo que aquí esa estrategia, ¿no? Esa relación tan cordial que la estamos viendo en esta cumbre de Shanghái, ¿no? Como los tres de los líderes mundiales, ¿no? India, Rusia y China, este famoso RIC, ¿te acuerdas de de esta trilateralidad, ¿no? Que se da con estas tres superpotencias? Pues ahí se ven, ¿no? Pura miel sobre hojuelas. Digo, tampoco están así, ¿no? Claro. Pero yo creo que sin duda va a ser un tema que va a causar controversias, tensiones, Andrei, y ojalá no veamos incluso escaramuzas ahí militares, porque ya sería elevar y llevar a otro nivel las tensiones entre sí. Y pues bueno, hay que seguirle dando seguimiento a esto, ¿no? Claro que sí. Ya estaremos atentos a lo que pase allá en el Ártico, Jorge. Agradecidos, como siempre, con UABC Radio, con todo el equipo de Omar y compañía. Gracias por escucharnos. ¿Ustedes qué opinan sobre ICEPAC y esta nueva ruta del Ártico? Un abrazo a todos y a todas. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.